Esto fue posible gracias a EA Creator Network. Recuerden que cada review siempre tendrá un sorteo asociado al pack más reciente. Así que les invito a suscribirse si son nuevos por aquí y seguir todos los pasos que les dejé en la descripción de este video si quieren participar. A los suscriptores regulares ya ustedes saben qué hacer, igual quiero decirles que me alegra verlos de nuevo después de un tiempo que estuve ocupada con otras cosas. Con esto dicho, empecemos con la mini review que va a abarcar a grandes rasgos todo lo que trae la expansión. Estos han sido los mejores estilos de ropa que el equipo de los Sims ha incluido en una expansión. La recopilación de ciertos diseños los verán a continuación por 1 minuto o 2 cuando mucho. Mientras van pasando las tomas, me parece importante mencionarles que el nuevo pack trae 3 rasgos de personalidad: el amante de las plantas, los místicos y los disruptivos, que son los que les gusta sembrar el caos. Las 2 nuevas aspiraciones se centran en las hadas y los apotecarios, que es lo siguiente que verán en esta review sobre lo más destacable del modo de juego. Para ir finalizando con esto del caso, obviamente no les puse todas las prendas y accesorios que trae, sino de lo que sentí que quería resaltar de ambos géneros y por supuesto cómo se debe crear un hada desde cero. Les voy a dejar mi calificación de esta categoría y así sucesivamente con las demás que estarán a lo largo del video. Ahora sí, pasemos a la siguiente, el resumen sobre la jugabilidad. Primero comencemos por el resumen de todo lo que pueden hacer las hadas. Aquí pueden ver una muestra de cómo funciona su sistema y sus poderes, los cuales podrán ir eligiendo conforme avancen de rango y adquieran nuevas habilidades. Los poderes que le elegí a la mía me permitieron manipular objetos, hacer avanzar o empeorar las relaciones amistosas o de romance alrededor, aumentar la suerte, curar ciertas enfermedades, o hasta tener la capacidad de embotellar sentimientos para crear pociones y mucho más que les dejaré descubrirlo a ustedes según el tipo de hada que quieran hacer. Una que siembra el caos o que mejora la vida de sus Sims. En el pueblo ustedes encontrarán estos letreros donde pueden aceptar tareas de personajes especiales que estarán distribuidos en in-stream, los cuales les darán todo tipo de recompensas que vale la pena mencionar y a la vez les ayudará a ir descubriendo más sobre la historia del lugar, así como la rivalidad entre los Implanta y las hadas o el averiguar más sobre la madre naturaleza. También, para ir terminando lo del tema de las hadas, les destaco el detalle en las animaciones que les hicieron, la forma que tienen de volar, el poder personalizarlas desde cero y las casas en miniatura donde viven. Eso sí, lo único que no me gustó fue que ahora hay muchas hadas y ciertos Sims preexistentes convirtiéndose en Simplanta o caminando enfermos por el barrio. Además, tampoco me gustó que los Implanta y su actualización sean exclusivos de la expansión. En mi opinión, las mejoras debieron haberles agregado al juego base. Después tenemos la carrera activa del naturópata, las cuales tienen 2 especialidades: el elegir ser apotecario o una especie de nutricionista. Con esa carrera y la nueva habilidad de vivir en la naturaleza, ustedes se pueden animar a intentar con sus personajes desde niños hasta los Sims adultos el dormir, comer, meditar, recolectar semillas y frutos, o el bañarse en el campo sin tener que estarse limitando ya a solo vivir en las casas, lo cual me parece un punto fuerte para realizar retos interesantes con ellos. Para terminar el tema de los apotecarios y lo de su carrera, el resumen es que se puede hacer que los clientes vengan a visitarlos. Pueden crear elixires, pociones y otros suplementos naturales para ayudar a los Sims con sus enfermedades. Comparado con las hadas, esta parte del modo de juego no me llamó la atención para nada, con solo haberlo visto en la información oficial, pero puede que algunos de ustedes sí. Pasemos al resumen sobre el modo comprar y construir. Como esto tiene una temática tan específica y fantasiosa, hay muchas cosas, desde las pinturas, tipos de piso y ciertos muebles que no me terminaron de convencer.
Sin embargo, intenté decorar varios cuartos utilizando todo lo que pudiera combinar para hacer pequeños sets que verán a continuación, y el cual resume bien el estilo de lo que se puede encontrar en el modo comprar y construir de este pack. Aún así, me gustó montones el tema de las plantas sobre el techo o el poder ponerlas en diferentes macetas, los estilos de las duchas y los nuevos muros transparentes. Lo bueno es que si a ustedes les gusta construir cabañas o algo de fantasía para ambientar el nuevo pueblo de Innisgreen, estoy segura de que esta parte ya les dio una idea a la variedad de conceptos que podrían replicar al tener esta expansión. Así que sigamos con la última parte de esta review, el hablarles sobre el lugar. En general me gustó muchísimo la ambientación que trae, no tanto la de la zona costera sino de las otras dos áreas o subbarrios de Innisgreen, que aunque se ven bastante fantasiosos para mi estilo, igual creo que eso las hace especiales. El estilo de las diferentes construcciones, según la zona que se encuentran visitando, me recuerda mucho al de Carmel by the Sea en California, porque todas sus casas, galerías de arte y centros comerciales son con ese estilo de cuento de hada. También me agradó ver que los Sims se pueden bañar en el mar, lagos y ríos que se pueden encontrar en diferentes partes de la ciudad. Además, hay ciertos sitios de madriguera que se pueden utilizar, como el comprar el pescado en la zona costera, visitar al duende para que les aumente la suerte, comprar comida en diferentes puestos ambulantes o tener la capacidad de teletransportarse por fin a otras áreas que venían en otras expansiones es algo que igual destaco, así como el poder ver la ciudad con sus 4 estaciones o invocar nuevos personajes como el Sim Planta. Creo que es todo lo que sentí que quería decirles de esta expansión. Espero que les haya servido la review para darse una idea de lo más destacable en cada parte y todo lo que a ustedes les quedará por descubrir por su cuenta. Les invito a suscribirse si aún no lo han hecho, activar la campana para no perder ninguna notificación, darle like, comentar y participar en el sorteo si así lo quisieran. Espero verlos pronto con más contenido por aquí, apenas saque el tiempo como de costumbre.